Tenemos Efe Akabani con Vedilizio, que van a hablar sobre CTRL, no sé si lo estoy pronunciando correcto en español, más X, dance solos. Entiendo que no era correcto, perdona, luego pueden... Efe Akabani es de Buenos Aires, Argentina, y trabaja como productor, curador y manejo cultural. Su obra está orientada para la investigación entre prácticas culturales, la comunidad LGBT+, y estudios decoloniales. Trabaja como productor para varios proyectos de las artes escénicas, teatro y baile, y actualmente es el productor de La Casa del Albor, un centro cultural en Palermo, Buenos Aires. Y Vedilizio es un bailarín y productor trans de 25 años, nacidos en Buenos Aires, Argentina. Se formó en la Universidad Nacional de Artes dentro del área de las artes de movimiento y continuó su aprendizaje como investigador de movimiento en programas como M, Especialización Movimiento Experimental, y su formación en la área de producción y gestión comenzó de forma autodidacta y hoy en día participa de proyectos como CTRL, X, Solo de Danza Federal, Feria del Libro de Jujuy y la Asociación Civil Una Constante. Les dejo la palabra. Hola, buenas. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Se nos escucha bien? Perfecto. Lo que Lara nombraba como CTRL es control más X, que es una abreviatura de la computadora que significa cortar, referencia a cortar y pegar. Control X, solos de danza. Lo que vamos a presentar es el proyecto Control X, solos de danza, que es un proyecto curatorial iniciado el año pasado, 2022. Primero fue un proyecto que presentamos a un programa que se llama Coproducciones Situadas del área de danza de Tecnópolis, que es un predio del Ministerio de Cultura de Nación de Argentina y queda apenas saliendo de la capital federal. Nosotros somos ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en Argentina. Y bueno, nos íbamos a presentar, pero ya lo hizo muy bien Lara. No sé si tenemos algo que agregar sobre nosotros. No, creo que no. Creo que no. Está todo dicho. Sí. Y bueno, vamos a pasar un poco por las aristas que se abren con este proyecto que se está desarrollando. Este proyecto nosotros lo presentamos a ese programa y quedó seleccionado, y desde el año pasado se está desarrollando en coproducción con el Ministerio de Cultura, y se va a estrenar en 2 semanas, más o menos, en el marco del segundo Festival de Danza de Tecnópolis. Es como profundizar un poco acerca del programa en el marco en el cual estamos desarrollando el proyecto en este momento, que es que el área particularmente de danza en Tecnópolis está así como creciendo mucho en los últimos 2 años. Este festival es el segundo, y son parte de las coproducciones otros 12 proyectos que van un poco desarrollándose en conjunto y en alianza, y de la mano de todo un grupo de tutores y productores del área de danza de Tecnópolis, con el objetivo de poder estrenar el proyecto de forma situada, que no es cualquier cosa, pues es un predio muy grande y a donde accede una población muy diversa de forma gratuita. Entonces, bueno, como hay todo un acompañamiento para poder pensar el proyecto no solo como desde su propio desarrollo, sino en vínculo con en dónde lo vas a presentar y qué es lo que va a pasar con ese público, que es un público muy específico, no es el público de cualquier sala teatral que podamos encontrar, sino que es una sala de Tecnópolis, no es cualquier cosa. Sí, Tecnópolis es un predio de 50 hectáreas de ciencia, arte y tecnología, y tiene, así como cosas de danza, tiene de otras artes, pero también tiene espacios de los ministerios de, no sé, de tecnología, hay una, o sea, de todo lo que tiene que ver con una representación del Estado, de alguna manera, del Estado nacional. Bueno, en particular el proyecto que presentamos, Control X, es una propuesta que tiene como perspectivas queer y perspectivas decoloniales, y abordamos eso de distintas maneras. Lo que nosotros hicimos fue
desarrollar un menú de solos de danza en video que buscamos en internet. No en un sentido como de encontrar como una cantidad o un perfil en particular de solos, sino que nos pusimos a navegar un poco, a derivar por la web, y fuimos seleccionando solos que nos interesaban por distintas razones, pero lo que sí nos parecía importante para este proyecto era que de alguna manera representaran cierta hegemonía de la historia de la danza. Sí, o que estuvieran ubicados en centros particulares de la danza. Sí, en centros geográficos o en centros simbólicos, ya sea por quién los interpretaba o por lo que representaron en el momento que fueron realizados. Y invitamos a 4 performers de la comunidad LGBTQ+, para que lo miraran al menú, seleccionaran uno de sus solos e hicieran una reversión de esos solos con la premisa de la devoración. Ahora nos vamos a meter en cada una de estas cosas, pero en principio como esquema sería eso: un menú, 4 performers y 4 nuevas piezas a partir de piezas anteriores de la historia hegemónica de la danza. Bueno, sigo. Cuando nosotros armamos el menú, invitamos a estos artistas a verlo, les pedimos que miraran todos los solos, pero que no se decidieran todavía por ninguno, sino que pudieran como armar un mapa de qué les significaban eran 7, 8 piezas de la historia, como que pudieran armar un mapa de qué símbolos se les abrían, qué signos se les despertaban en relación a las corporalidades, en relación a las formas de bailar, y que no tomaran ninguna decisión, y después sí llegó la instancia en la cual se decidieron cada uno por un solo distinto. En realidad, 2 de ellos están haciendo el mismo solo, que es el bolero de Maurice Behart, interpretado por Jorge Don. Ese es uno de los solos. Hay otro que es de Julio Boca, con una obra de Ana María Steckelman, y hay otro que es de Akram Khan, que se llama Nameless. Tenemos ahí, les podemos compartir un videito de YouTube para que los vean, aunque sea un poquito. Si querés, ¿hacemos eso? Sí, quería sumar que parte de la idea del menú fue no solo dejar los links y que ellos simplemente vieran los materiales, sino que hubo de nuestra parte, como curadores del proyecto, bueno, una posible orientación, de vuelta no obligatoria, no exhaustiva, pero sí como ciertas preguntas que nos surgían a nosotros, y los propios símbolos que a nosotros nos llaman la atención, como bueno, para brindar una primera guía o unas primeras preguntas que resultaran como disparadores para que ellos se vincularan con esos materiales. Después cada uno fue por sus propios lugares y de pronto tuvo como alianzas desde lo identitario, desde lo histórico, desde las raíces de cada uno en vínculo con esos materiales. Más bueno, aparte de la idea de ese menú, poder dejar una primera guía. Mostramos un poquito de los solos. Voy a compartir pantalla, probablemente me tengan que autorizar. Está inhabilitada, no sé si se puede habilitar. Yes. Sí. Bien. ¿Ahí? Afuera. Bien, ahí estamos. Genial, Listo, ya gracias. Compartir todo. Bien. Bien. Vamos. Bueno, eso que están viendo, si querés podemos mostrar eso primero, que es, Claro. es una página que nosotros armamos como de muestra de presentación del proyecto, en la cual, por ejemplo, acá abajo se ven algunas imágenes, a la izquierda el solo original, a la derecha una imagen de uno de los performers, después imágenes de ensayos, porque todavía no fue estrenado, como les decíamos, se va a estrenar en agosto. Y bueno, bajemos rápido porque para que vean, está presentado ahí un poco la idea del proyecto, y abajo van a ver como los logos de Tecnópolis, toda la parte institucional, las fichas técnicas, y acá están como los 4 intérpretes con sus nuevos nombres de solos,
Pues las obras son piezas totalmente nuevas, Sí. es decir, no tienen la intención de continuar siendo los solos originales, sino que ese material sea, ahora vamos a desarrollar un poquito más acerca del proceso de elaboración, pero que el material sirva como, bueno, una semilla, del cual a veces han quedado muchas cosas, a veces muy pocas, algunas reconocibles, otras no, pero bueno, algo de eso. Bueno, este es uno de los solos que, para quienes no conocen, Julio Boca es como uno de los máximos referentes de la danza en Argentina, como incluso en términos de popularidad, digamos, si vos preguntas a personas que no son del ámbito de la danza sobre danza argentina, probablemente sepan quién es Julio Boca. Es una personalidad, un bailarín. Sí. Y bueno, este solo en particular combina técnicas de ballet con técnicas de danzas más latinas. Sigamos, ¿no? Vamos rápido. Siempre suena esto. Después este que pasamos es el solo de, bueno, hay publicidad. Es el solo que baila Jorge Don, pero es un solo hiper mega famoso, bailado por, no sé, Maya Plisetskaya, bailarines de mucho renombre internacional. Y Jorge Don vendría a ser como de los 80, uno de los principales bailarines también de Argentina. De hecho, si no me equivoco, el Día Nacional de la Danza fue por el Día de la Muerte de Jorge Don. Más adelante, que se vea bailando. Es muy bueno que puedan escuchar la música porque es que no, es el bolero de Ravel. Lo más, sí, nos estamos compartiendo de eso, pero bueno, lo más icónico del solo entonces es la música. Y podemos pasar al último, que es el de Akram Khan. A ver, Estamos hablando de un lenguaje más contemporáneo, si bien también él mezcla la danza contemporánea con danzas tradicionales de su país, que él es bengalí. Si bien se formó en Inglaterra y es uno de los referentes también de la danza contemporánea. Fue presentada en Japón en conmemoración a las víctimas por el regime. No, fue en Francia, en el Teatro del Champs-Élysées, pero sí era por las víctimas de Japón. Bueno, podemos dejar de compartir. Bien, si quieren después les pasamos los links para ver los solos, para ver la página. Y en particular, como la premisa teórica, digamos, o conceptual de abordaje de los solos que nosotros les propusimos es la devoración, que es un concepto que tomamos del movimiento antropofágico brasilero. Que el movimiento antropofágico es una corriente modernista de principios del siglo XX, que digamos, para resumir, es muy compleja, tiene un montón de aristas, un montón de visiones. De hecho, nos interesa mucho una reinterpretación que hizo hace más o menos 10-20 años Sueli Rolnik sobre la antropofagia. Digamos, lo que plantea es una forma de vincularse con la colonización y con las simbologías que vienen de la colonización, como, bueno, uno podría como rechazar, digamos, los lenguajes que vienen de los centros hegemónicos, uno podría simplemente convivir con ello. Lo que plantea la antropofagia es de alguna manera devorarlo y tener un proceso, digamos, intestinal, digestivo de esos contenidos y generar el arte a partir de esa mixtura. Me aparecen otras concepciones como las que plantea, no sé si conocen, sobre los chejes. Sí, el sol me está... Bueno, es una conceptualización compleja,
y también de alguna manera abstracta, entonces lo que generó en cada uno de los intérpretes son modos de abordaje de los solos muy diferentes. Por ejemplo, Valen, que tomó el solo de Julio Boca, eligió primero aprenderse toda la coreografía exactamente igual del solo y recién a partir de ahí empezar a imprimirle. Claro. Y sí, como después llegó más el momento de apropiar y digerir algo distinto, ¿no? Encontrarle la forma de imprimir lo propio a ese solo. Y hubo otros procesos que fueron muy distintos, como el de Doxa, que hizo Nameless de Akram Khan, y donde se quedó quizás como premisa con el nombre del solo y con lo que le transmitía a él respecto de la pérdida de la identidad o de la posibilidad del no poder recordar, y ese concepto sirvió como de premisa para una obra que terminó durando como 50 minutos, y donde hubo todo un desarrollo de su propio mundo fantástico y ficcional, que probablemente no tenga nada que ver con el mundo ficcional de Akram Khan, y sin embargo nace de un mismo material. Sí. Bueno, eso, abordajes diferentes y lo único que les pedíamos de alguna manera es que aparezca la pregunta, ¿no? La pregunta sobre que está planteada del comienzo y que sea como un intento de respuesta, pero no llegar al final de la respuesta, porque tampoco sabemos si hay algún final para estas preguntas. Y después, en relación a lo queer, había algo que en principio nos interesaba como un aspecto muy concreto y material, que es ofrecer una oportunidad laboral a personas de la comunidad LGBT en el ámbito de la danza, porque digamos el apoyo de este programa es también económico, entonces nos parecía importante que sean personas que tengan oportunidades laborales, y aparece, una vez que eso está como, digamos, garantizado, nos empezamos a preguntar cómo aparecen esos signos cuando todos los solos son hechos por personas cis, los solos originales, digamos, y qué pasa cuando esos solos son reinterpretados por identidades que tienen trayectorias de vida trans, no binarias. Bueno, nada, son todas cosas que están sucediendo en este momento, no traemos conclusiones, sino como un proceso abierto. Sí, como y qué le pasa a quien observa también. Bueno, justo ayer charlamos acerca del proyecto y decíamos que recién estamos empezando a recibir los primeros feedbacks, entonces todavía hay mucho que está como cerrado, como apenas con algunas aperturas y las devoluciones de los tutores del proyecto, los tutores de Tecnópolis, y bueno, como que aparecen preguntas en relación a cómo se expresan los signos de esa comunidad, de la comunidad LGBT, de la comunidad TTNB. Pero bueno, por ahora son sobre todo despliegues de preguntas, y no tanto de respuestas concretas. Tampoco prometimos respuestas, así que sí, algo de eso. Bien. Bueno, algo de eso. Tenemos muchas cosas para nombrar. Bueno, algo que fue apareciendo también, que nos fuimos dando cuenta, es cómo se iba modificando el concepto de centro y de periferia según el contexto temporal y geográfico, porque por ahí algunos de estos solos, si nos vemos en este momento presente, nos resultan hegemónicos, pero quizás en el momento en el que fueron desarrollados estaban representando algún tipo de dislocación de una hegemonía previa, o mismo para nosotros, un país sudamericano, Akram Khan nos resulta hegemónico, pero por ahí en Europa Akram Khan es una persona que está en una periferia de otros performers, no sé, más centrales o que representan otras hegemonías. Entonces empezamos a ver cómo no había como
en ningún momento se fijaba un sentido en relación a esto. Para eso es algo que estamos viendo ahora, digamos. Incluso se nos abre la pregunta cuando, porque para poner un poco en contexto el público que va a el público que va a Tecnópolis y que va a ver las obras, es un público muy, digamos, familiar, que va a pasar el día al predio y que por ahí se encuentra con algo, no es que ya sabe lo que va a ver. Entonces, también estamos como en la pregunta de cómo, digamos, abrir todas estas preguntas sin que sea críptico, sin que sea como que esté velado y que, y que sea una pregunta interna para nosotros, y sin volvernos nosotros como como, no sé cómo llamarlo, como algo distante y como Sí, como elitista, digamos, quizás de alguna forma. también es parte de la propuesta que tiene en sí mismo el programa de danza en Tecnópolis, tiene que ver con quebrar algo de las endogamias de la danza, donde la danza solo es entendible para quienes bailamos. Algo de poder abrir la danza a públicos más diversos y que no seamos siempre nosotros los que nos vamos a ver entre nosotros, ¿no? Y hay algo de ese proceso que fue súper interesante, porque es difícil a veces no caer en esos lugares como donde uno pone muy críticas las preguntas y poder evidenciar algunas cosas más, al mismo tiempo sin tener que explicarlo todo, como sin tener que literalizar todo o subestimar al público que va a venir a ver la obra. Pero bueno, han sido preguntas súper interesantes durante el proceso de esas. Y me quedé con algo respecto a esto de los centros de los centros y de las periferias, como también entendernos nosotros desde nuestros propios periferias, ¿no? Como de la misma forma en la cual pudimos observar las periferias que habitaban dentro de esos suelos tan centrales, entendernos a nosotros como con un montón de herramientas que tienen que ver con estar habitando un centro de la producción de las artes escénicas de Buenos Aires, y bueno, las periferias de la comunidad de la que somos parte también. Como todo eso modifica y altera nuestras formas de producción. Muchísimas gracias. Perdón, le quería hacer una pregunta. ¿Podrían decir una o dos preguntas de las preguntas que ustedes están hablando que hacen o que hicieron o con la que empieza el proyecto? O sea, ¿podrían hacer la pregunta? O sea, yo escucho de hacer una pregunta o de que se hacen preguntas, pero no sé qué pregunta, qué es lo que están preguntando. O sea, me parece muy interesante la idea de hacer preguntas para no responder, porque justamente uno hace preguntas para tener más preguntas, pero me queda como en el aire la pregunta o las preguntas, ¿entendés? En concreto, o sea, preguntas o que le hacen a los que están trabajando con ustedes, o a ustedes, no sé, o sea, todo el proyecto que estás presentando, ¿cuáles son las preguntas en concreto escritas, digamos, que no son ni sí ni no, sino que no tienen respuestas? Supongo que son así las preguntas que se hacen ustedes. Gracias, Inés. Quizás más que preguntas, como abro signo de pregunta, cierro signo de pregunta, me sale la palabra interrogantes, y que tienen que ver con, por ejemplo, o sea, siento que las nombramos, pero voy a tratar de clarificarlo acá, como tienen que ver con cuáles son las corporalidades que aparecen cuando uno busca solos de la historia de la danza. Bueno, ¿quiénes hacen la historia de la danza? ¿Qué corporalidades vemos? ¿Cuáles son las identidades de esas corporalidades? ¿Cuáles son sus trayectos académicos? ¿Cuál es su experiencia como bailarines? ¿Cuáles son sus lenguajes de movimiento? Y esas preguntas interpelan a estos bailarines porque ellos fueron formados en la academia también, o sea, saben bailar ballet, saben bailar danza contemporánea, como es la historia que ellos aprendieron como historia de la danza. Entonces, y muchos quizás quieren seguir reproduciendo eso y no se hacen esa pregunta.
mismo, o sea, nos ha pasado con, por ejemplo, en concreto, uno de los intérpretes, como le aparecieron estas preguntas a partir de este proyecto y de si realmente eran las trayectorias que quería, por las que quería desarrollarse o si había algo que cuestionar. Pero el recorte lo hicieron ustedes. ¿Cómo? ¿Perdón? Las obras que eligieron para trabajar las eligieron ustedes, no las eligió la historia de la danza. ¿Por qué eligieron esos 4 solos y no prácticas de danza que pertenecieran a la comunidad LGTB+Q? O sea, ustedes eligieron, no estaban elegidas las obras. No se laven las manos. No nos lavamos las manos, precisamente por eso al comienzo hablamos un poco acerca de cuál fue la modalidad de búsqueda de estos solos, como un poco tratando de lavar las formas de investigar y no ponernos a poner en YouTube solos de danza o en Google solos de danza hechos por personas LGBT, sino quizás hacer una búsqueda más abierta y ver qué es lo primero que aparece en internet cuando uno pone danza o solos de danza, como hacer una búsqueda menos específica y ver cuál es la oferta de un algoritmo que no tiene esta especificidad, ¿no? Y bueno, lo que aparece es esto que vemos, ¿no? Por eso explicamos al comienzo que no tenemos una búsqueda, o no tuvimos una búsqueda de ser exhaustivos y de hacer un raconto de todos los solos de danza que aparecen o que hay disponibles en internet, sino hacer como una búsqueda más superficial, como si cualquier persona pusiera solos de danza en internet. Claro, o sea, obviamente que cuando uno hace un menú pone su sesgo y queríamos de alguna manera interpelar a esta historia de la danza, digamos, que de alguna manera es la que se enseña como la historia de la danza. Digo, sí. Hay otras historias que se escribieron por un montón de personas, pero hay unas que son las hegemónicas, justamente. Esas son las que nos interesan. Conozco perfectamente cómo se escribe la historia hegemónica de la danza en Argentina, por eso me sorprende que a la hora de hacer una fuga repliquen los mecanismos de clasificación y después se encuentren con lo que se encuentran. Si ya sabemos que es así, que ese es el relato de la historia, ese es el relato hegemónico de la historia de la danza. O sea, no me sorprende que pones solo si te aparece Julio Boca, ¿entendés? Ni a vos ni a mí ni a nadie le sorprende. Pero fue una decisión de ustedes no buscar solos o otras prácticas escénicas que no estuvieran en los escenarios de primera línea, por decirlo de una manera, ¿no? Digo, es una decisión de ustedes, no es algo que les impone la historia. Sí, es una decisión interpelar ese sesgo, digamos, ese acervo. Sí, como fue una intención ponernos en tensión con lo que sucedía en esa hegemonía. Uh-huh. Sí. Y no sé si conocéis, o sea, a mí esta cosa de la relación con la antropofagia brasiliana me interesa muchísimo y porque, claro, es una manera es como redefine una manera para relacionarnos con los otros. Y entonces, una manera, o sea, Sueli Rolnik lo describe súper bien y ahora me faltan la palabra, pero sí, es como muy, o sea, sí tenemos que relacionarnos porque podemos decidir de construir cosas sin relacionarnos con la hegemonía o podemos decidir de relacionarnos. Y entonces, como la antropofagia es como que ofrece una manera para relacionarse, me parece. Y no sé si conocéis a Tamara Cubas, que es una coreógrafa de Uruguay y ella, os digo porque capaz que os interesa, hizo una trilogía que se llama Trilogía Antropofágica y ahora está trabajando en ese sentido. Y la otra cosa interesante es que o sea, que cuestiona un poco la idea de autoría, ¿no? O sea, y como de
sacar desde la idea, yo soy el autor de eso, y ver, o sea, ella dice que lo importante es que la obra siga viviendo, ¿no? Y siga... perdón, estoy súper cansada de mi español, está muy mal en ese momento, pero y entonces me parece importante esa relación, o sea, que ustedes eligieron de relacionarse con obras hegemónicas, pero cómo se puede, o sea, no para emularla o no para tomar cosas, pero está justo en esa relación el punto del trabajo. Sí. Y como lo pone Sully Rolnick, eso en la vida en general, como aplicar no es la palabra correcta, pero bueno, aplicar esa tipología, este canibalismo crítico en la vida, nos permite de relacionarnos con las cosas de una manera que no vamos a salir desde nosotros mismos y que elegimos lo que comemos y que lo que comemos lo vamos a digerir y producir algo nuevo. Entonces no somos víctimas, somos que vamos a crear algo que es nuestro. Entonces es un poco esta la cosa que me parece súper interesante. Lara. Tamara fue como de la danza como nuestra referencia en su obra. Ah, Buenísimo que la traigas. Y también, o sea, es un mecanismo que en otras artes está mucho más como vista, el arte apropiacionista en las artes visuales, incluso, no sé, en la música, el remix, no sé cómo es mucho más común, ni hablar en artes audiovisuales, las estrategias de postproducción y de utilizar archivos como muy común. La historia de las artes hoy en día ya conocen el copy-pasteo, digamos, el collage de otras cosas, es como estamos trabajando en esos lenguajes. Eh, Obviamente también, como decís, problematizando la autoría. Y sí, eso, todo muy atinado, ¿no? No sé si comentar algo más. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo con Tamara, justo porque que lo sepan. Y creo que llegamos al final.